En este vídeo vamos a hablar de las fiestas y tradiciones más importantes en España. Creo que hay dos fiestas que son las fiestas básicas y las más importantes en España y que se celebran en todo el país. La primera es la Navidad. La Navidad en España va del 24 de diciembre al 6 de enero. El 24 de diciembre celebramos la Nochevieja. La Nochevieja es una cena donde nos reunimos con la familia o amigos. El día 25 también nos reunimos con amigos y familia para comer y celebrar el día de la Navidad. El 31 de diciembre tenemos la Nochevieja. Los españoles tenemos una tradición especial para decirle adiós al año y empezar el año nuevo. Nos reunimos esa noche para cenar con nuestra familia y cuando terminamos de cenar preparamos 12 uvas. Cuando el reloj marca las 12 de la noche, comemos una a una las uvas y pedimos un deseo. Pensamos que de esta forma vamos a tener suerte el próximo año. Es un momento tan importante que todas las familias que toman las uvas en su casa ven las campanadas en la televisión. Todas las televisiones de España este día van a grabar a la Puerta del Sol de Madrid, donde hay un gran reloj que marca las 12 por primera vez en el año nuevo y hay una gran fiesta en esa plaza. Estamos ya pendientes del carrillón. Ahí va el carrillón. ¡Carrillón! 8 segundos de carrillón. El día 1 es Año Nuevo y normalmente también lo celebramos con una comida con la familia y amigos. Ya puedes ver que la Navidad en España se basa en comer mucho. Y el último día de la Navidad en España es el día 5 y 6 de enero. El día 5 por la noche es un día muy especial para los niños de España. Es la noche donde los Reyes Magos traen regalos a los niños. Los Reyes Magos son 3, Melchor, Gaspar y Baltasar, y son el equivalente como el primo de Santa Claus. Son los seres mágicos que traen regalos a los niños. El día 6 por la mañana, cuando los niños se levantan, encuentran sus regalos. El día 5 por la noche, además, en casi todos los pueblos y ciudades de España, podemos ver desfilar por la calle a los 3 Reyes Magos con diferentes carrozas. La segunda gran fiesta de España es la Semana Santa. La Semana Santa es una fiesta religiosa que recuerda la pasión y muerte de Cristo, de Jesucristo, y es muy popular, sobre todo en el sur de España, ver las procesiones de Semana Santa. Durante cada día de esa semana salen a desfilar por la calle las diferentes procesiones con una figura religiosa. Es una fiesta muy importante en algunos lugares de España que pasan todo el año preparando esas procesiones. Y sevillana, ay, de la gloria de tu sol. La explicación es sencilla.
esta fiesta no se celebra siempre el mismo día. Normalmente se celebra entre marzo y abril y empieza siempre el primer domingo de luna llena de primavera. El carnaval es otra fiesta bastante popular en España, depende un poco de la región. También está relacionada con el calendario de la luna, pero normalmente la tenemos en febrero. Es una fiesta que va antes de la Semana Santa y en esa fiesta pues nos disfrazamos de cualquier cosa y salimos a la calle. En muchas ciudades hay concursos de disfraces, fiesta y un buen ambiente en la calle. También tenemos algunas fiestas un poco más pequeñas de algunos días específicos o de algunas regiones específicas. Por ejemplo, en España celebramos el día 1 de noviembre el Día de Todos los Santos. Este día, el Día de Todos los Santos, es muy común ir al cementerio para recordar a las personas que ya no están con nosotros y llevarles flores. La Feria de Abril se celebra en Sevilla durante el mes de abril. Es una fiesta donde las calles se llenan de casetas que puedes visitar con invitación si son privadas o sin invitación si son públicas. Y en esta fiesta también puedes ver los trajes tradicionales, bailes tradicionales de Sevilla y comer platos deliciosos como el pescadito frito, que es muy común en esa zona. En Valencia, desde el 15 al 19 de marzo, celebran las fallas. Las fallas es una tradición con bastante crítica social y política en la que se construyen durante todo el año figuras muy grandes que se llaman els ninots. Cuando empieza la fiesta se colocan estas figuras en diferentes calles de Valencia y hay un concurso en la que se dan diferentes premios. Podemos llegar a ver hasta 300 ninots diferentes en Valencia estos días. No todos ellos son igual de grandes o de impresionantes, hay diferentes categorías. Lo más famoso de esta fiesta es que el último día se queman todos los ninots. Así que si te gusta el fuego y el ruido, esta es la fiesta a la que tienes que ir en España. Los Sanfermines son otras fiestas populares de España. Son durante el mes de julio, el día más importante es el 7 de julio y durante estas fiestas también puedes encontrar una vestimenta de rojo y blanco por las calles y lo más famoso de esta fiesta, desgraciadamente, es que hay animales. Durante estos días puedes ver los encierros. Un encierro consiste en llevar a un toro a la plaza de toros y durante ese camino por las calles la gente se acerca al toro, la gente corre delante del toro. Cada año en estas fiestas escucho alguna noticia sobre accidentes, sobre todo de turistas, en las calles de Pamplona, que es la ciudad donde se celebran los encierros y los Sanfermines. Una fiesta muy divertida que se celebra también en Valencia es la Tomatina de Buñol. La Tomatina se celebra el último miércoles de agosto y la fiesta consiste básicamente en hacer una guerra de tomate. Sí, hacer una guerra de tomates. El origen de esta fiesta tiene diferentes teorías, pero parece que la teoría más popular es que el origen fue una pelea entre vecinos en la plaza del pueblo. El último miércoles de agosto de 1945, en la plaza del pueblo estaban desfilando unas figuras llamadas gigantes y cabezones. Un grupo de jóvenes intentó participar en ese desfile y una de las personas que participaban en este desfile
se cayó y se enfadó tanto que empezó a golpear todo lo que tenía cerca. Y lo que tenía cerca era un puesto de verduras. Para intentar parar a esta persona tan enfadada, empezaron a tirarle tomates. Al año siguiente se celebró la misma fiesta de gigantes y cabezones, pero esta vez todo el mundo iba preparado con tomates en los bolsillos, just in case, por si acaso. Esa nueva fiesta gustó tanto que cada año la guerra de tomates se hizo más popular. En 1957 se prohibió esta fiesta y los vecinos, para protestar, metieron un tomate dentro de un ataúd muy grande y lo llevaron a enterrar. Lo llamaron el entierro del tomate. Como la tomatina era una fiesta muy atractiva para los turistas y después de esta parodia se volvió a autorizar la fiesta y hasta el presente se celebra la tomatina en Buñol, en Valencia. En España actualmente celebramos algunas fiestas que no son españolas. Por ejemplo, Halloween. Nosotros no tenemos Halloween. Celebramos el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre. Pero el 31 de octubre, antes no era popular celebrar Halloween en España, pero en los últimos tiempos es una tradición que a la gente joven le gusta bastante. Entonces cada vez es más popular. Tampoco celebramos el día de Navidad con Santa Claus. Santa Claus para nosotros son los Reyes Magos, pero actualmente por influencia, sobre todo del anuncio de la Coca-Cola, Santa Claus ha empezado a ser muy popular y hay muchos niños que reciben regalos de Santa Claus y de los Reyes Magos. O también hay niños que reciben regalos solamente de Santa Claus. ¿Conoces alguna otra fiesta de España? Escríbela en los comentarios para hablar sobre ella juntos. Si te ha gustado este vídeo, danos un like y suscríbete a nuestro canal. También puedes compartir este vídeo con las personas interesadas en España o con personas que están estudiando español. ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto!